Hola amigos, amigas, hermanos, hermanas, qué gusto poder continuar con ustedes con este estudio de doctrinas básicas, doctrinas fundamentales de la Biblia. El día de hoy vamos a ver la doctrina de los ángeles, estos seres espirituales que debemos y lo revisaremos a detalle en cierto aspecto fundamental que es su creación y para qué los hizo Dios, en donde vamos a revisar evidentemente el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros sepamos distinguir el contexto bíblico de lo que no es Biblia. En esta ocasión, así como siempre hablamos de lo que dice la palabra de Dios, voy a dedicar un tiempo a lo que no dice la palabra de Dios, dada la fama de esta pues enseñanza práctica esotérica de los ángeles que ha sido pues utilizada desde hace muchos, desde que hay hombre, el hombre ha tenido la inclinación de en lugar de recurrir a Dios, recurrir a lo espiritual y poniendo dentro del ambiente espiritual bien y mal, y dentro del bien seres espirituales buenos y dentro del mal seres espirituales malos. Eso tiene cierto, sí, efectivamente, pero el problema, como lo vamos a estudiar, es que se ha desarrollado más que nada un negocio, también, como en todas las cosas, toda una cuestión de blasfemias a Dios, con el uso de lo que es a los ángeles, supuestamente diferente a lo que dice la palabra de Dios, que hoy lo vamos a estudiar. Las culturas y básicamente las religiones muy ancestrales hablan acerca de estos seres espirituales diferentes a Dios y otros pues que no tienen idea, pero están relacionados con la naturaleza o con ciertas características y personalidades. También hemos visto que en lo que es el judaísmo tiene una amplia experiencia en términos de ángeles, dado que viene en el Antiguo Testamento toda la descripción de su creación y se remata también en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, acerca de la rebelión de estos seres angelicales junto con Satanás, que tendremos una clase particular de Satanás. Vamos a hablar hoy solamente de los ángeles como tal y vemos que en la religión judía, pues sí, vienen en el Antiguo Testamento desde el ángel de Jehová, que algunos interpretan como que es Jesucristo, Dios Hijo antes de ser encarnado. Para nosotros, siguiendo las estrictas reglas de la hermenéutica, para nosotros sabemos que el ángel de Jehová es el ángel de Jehová y punto. No hay más que rascarle. ¿Por qué? Porque no hay forma de sustentar que es Dios Hijo antes de ser encarnado en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Vemos otros ángeles como Miguel, y en el Nuevo Testamento vemos a otro que se menciona que se llama Gabriel, que es el que anunció a María el nacimiento que iba a tener de su hijo a través de la concepción sobrenatural y por el Espíritu Santo en su vientre para que se formara el embrión de Jesús de Nazaret, Jesucristo mismo, y la intervención de ángeles también en lo que es la resurrección, cuando anuncia la resurrección de Cristo, alguno de estos ángeles, así como la liberación de Pedro de la cárcel, y vemos otras partes también a lo largo de la Biblia acerca de los ángeles. El judaísmo, tanto el cristianismo, tienen esta noción clara de los ángeles, o la deben de tener clara. Sin embargo, por ejemplo, bueno, pues está lo que es el Islam, tiene también su angelología, por llamarlo de alguna forma, y por ejemplo, la Cábala tiene de 70 a 72 diferentes, menciona 70 a 72 diferentes tipos de ángeles, no tipos, sino ángeles en particular con ciertas funciones. Entonces, bueno, esotéricamente hablando, se ha estado pues difundiendo ahora más que nunca, dada la necesidad de
pues algo muy ancestral, que es recurrir a lo sobrenatural bueno o a lo sobrenatural malo, de acuerdo y dependiendo del tipo de lo que pues la gente necesita sin recurrir a Dios. Y esto es tan del hombre desde la antigüedad, desde que cayó. Vamos a leer en Romanos 1, particularmente, bueno, todos Romanos 1, 2 y 3 sabemos que Pablo describe la historia de la humanidad caída, pero en el capítulo 1, en el versículo 5 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los hombres cambiaron la verdad por la mentira, y esta mentira es honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Y es claro entonces que al momento de la creación no se especifica que también de la creación física del universo, del mundo y todo lo que vemos en Génesis 1 y 2, no se especifica que haya sido, que en ese momento también se crearon los ángeles. No se sabe, no lo dice la Biblia, y por lo tanto nuestra obligación pues es respetar el silencio de Dios, porque las cosas ocultas pertenecen a Dios. Si bien hay algunas pues teorías teológicas, pero tampoco, bueno, no esotéricas, pero finalmente teorías razonablemente bien planteadas en la palabra, los ángeles fueron creados junto con toda la creación, estando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y pues haciendo esto, creando también seres, millones de ángeles creados. Es decir, los ángeles son creación de Dios. Y con esto comenzamos entonces el día de hoy esta doctrina. Primero sabiendo que los ángeles son creación de Dios. No son creación por sí sola, ni existían antes, ni existían tampoco de una manera independiente. No existían de una manera en la que pues no se sepa, y que hay una contraparte a Dios, que es el mal, y ese mal está formado por Satanás y sus demonios, y que entonces es un choque de fuerzas, y que en este choque de fuerzas pues evidentemente es algo parecido al yin yang de las doctrinas orientales, del bien y del mal en un choque igualitario. No, los ángeles son creación de Dios, y esta creación de Dios, al igual que al haber creado al hombre, creó a los ángeles con una única capacidad por sí misma, que era la de no obedecer en una plena libertad moral a cada uno de ellos. El hombre, Adán, tanto Eva, decidieron desobedecer a Dios, y de ahí, bueno, Dios lo sabía y se le dio paso al pecado. El mal y el pecado siempre están relacionados. No hay forma de separarlos. El mal y el pecado, el mal, como se lo entendemos, va siempre a incluir pecado. Pecado lo estudiaremos en la doctrina del pecado más adelante, en otro de los módulos. Entonces, bueno, pues continuando con lo que son los ángeles, que son parte de la creación, vemos, y esto está basado en diferentes versículos que lo vamos a estudiar, pero principalmente está basado en la confesión de fe, o en el Catecismo Mayor de Westminster, y ahí está esta descripción, que me parece pues, muy acertada, sin tanto rebuscado. Lo vamos a leer, y dice: Dios creó a todos los ángeles. ¿Ok? Primera cosa. Dios creó a todos los ángeles. Los ángeles son creación de Dios. Y aquí hay dos puntos, ¿sí? Espero que los alcance a ver. Dios creó a todos los ángeles, punto. Bueno, en primer lugar, espíritus, ¿sí? Estos espíritus están en el rubro, obviamente, de lo espiritual, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? Que no están en el rubro de lo natural, es decir, no están como este objeto, o como tú y yo, en lo que es lo natural y lo que se ve. Están en un mundo que es el mundo espiritual, donde Dios se mueve y donde los espíritus se mueven, tanto los espíritus que se llaman ángeles, tanto los buenos como los malos, pero siguen siendo espíritus. Solamente con el permiso de Dios pueden manifestarse en este mundo físico. Es decir,
al ser espíritus son inmortales, es decir, que no están sujetos a muerte ni a descomposición porque no tienen un cuerpo orgánico como nosotros. Todo lo orgánico sufre descomposición, toda la materia se transforma. Por la misma fuerza se transforma y la energía se transforma y la masa en sí se va degradando como tal, unas lamentablemente como el plástico con muchos años, pero finalmente pues se llega a descomponer, no padecen muerte, son santos, es decir, están dedicados a Dios, están apartados para Dios porque Dios los creó para Él, son santos, son inteligentes. Y esto de inteligentes es decir que tienen un conocimiento pues obviamente sobresaliente por una sencillísima razón, ¿sí? Desde que hay humanos hay ángeles y ellos han visto, al no padecer muerte, el transcurso de toda la humanidad y todo lo que ha pasado con la humanidad y todo lo que pasa en el universo. Y adicionalmente ellos vieron a Dios, estuvieron con Dios, los que ya no están, ahorita lo voy a explicar, y los que están tienen acceso a Dios como tal y obviamente pues santos, inmortales, pues tienen un mayor conocimiento y tienen una inteligencia sobresaliente y por supuesto son fuertes, son poderosos ministros de Dios, poderosos y fuertes que están sujetos obviamente a la voluntad de Dios, pero no están sujetos a lo que son las fuerzas físicas del universo como tal. Es decir, si bien no tienen los atributos que son solo de Dios, que es la omnisciencia, la potencia y la omnipresencia, y todos los atributos de Dios en este sentido, son individuales, son independientes, son personas, tienen personalidad, son inteligentes, son santos, son fuertes, son espíritus, son inmortales y adicionalmente son ministros de Dios y que se manifiestan en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios para sus propósitos santos. Ser fuertes y una cosa muy importante, son obedientes, son obedientes. Ningún ángel va a actuar por su propia voluntad. No hay un solo ángel, al ser millones de millones, de acuerdo con la palabra de Dios, no hay un solo ángel que actúe por su propia voluntad, porque inteligencia no significa la posibilidad de hacer lo que uno quiera o no, decida qué hacer o no. Esa inteligencia se refiere a conocimiento puro de lo que es Dios y la inteligencia de entendimiento del por qué suceden las cosas, siempre en el ámbito divino y sin pecado, ¿ok? Pero al ser fuertes son obedientes y son obedientes. ¿Por qué? Porque al haber sido obedientes fueron creados para su gloria, para la gloria de Dios, que vemos en el libro de Apocalipsis como hay ángeles que alaban y adoran a Dios y bendicen a Dios y demás, pero aquí hay algo importante, que Dios los creó así, al igual que al hombre, expuestos a cambio, expuestos a cambiar. ¿A cambiar de qué? Pues mira, coloquialmente hablando, de cambiar de bando, es decir, el bien o el mal, ¿sí? Y esto lo vamos a subir al nivel adecuado que se refiere a Dios y dentro de Dios obediencia o desobediencia. Más allá de bien y mal, porque ese es el engaño, y espero explicarme, más allá de bien y mal, para Dios no está el dueño del bien contra Satanás, el dueño del mal. Y entonces unos se pasaron para acá, porque Satanás, como lo veremos en su momento, en la doctrina de Satanás, basado en la palabra de Dios, por supuesto, dentro de lo que es ya la sección de este curso de doctrinas fundamentales de la Biblia, de lo que es el pecado, habrá en su momento, y la primera doctrina que se enseña con respecto a la doctrina del pecado es la de Satanás, su persona, de dónde surgió y demás. Se explica claramente que Satanás también fue creado junto con ellos. Otra cosa que debemos de entender para sujetos a este cambio, ¿sí?, es que ahí al tener inteligencia, Dios ha ordenado las huestes celestiales y por eso se llama Jehová de los ejércitos. Pues ¿cuáles ejércitos? Pues los ejércitos de ángeles, ¿sí? Estos ejércitos de ángeles significa que están ordenados bajo una estructura
como la entendemos nosotros militar. Y dentro de la estructura militar hay jerarquías, hay funciones, pero no hay una cuestión, o al menos no está en la Biblia registrado que haya una carrera militar donde van ascendiendo. ¿Sí me explico? Si no fueron creados con un propósito, con una jerarquía, con un fin, con esa personalidad, con esa inteligencia y con esa capacidad también de mantenerse en obediencia. Y Dios, en su sabiduría, les ha proporcionado también este decreto de lo que es la providencia. Aquí es muy importante que recordemos algo y antes de pasar a otra cosa, quiero recordarte esta maravillosa lámina, bueno, maravillosa para mí, que te hice en uno de las clases. Ahorita estamos en la sección de las obras de Dios. Dentro de las obras de Dios vimos los decretos divinos. Estos decretos divinos los entendemos que son básicamente 4, lo que es la creación, la providencia, lo que es la redención y lo que es el juicio final. ¿Ok? Bueno, esto de los ángeles está dentro de lo que es la primera, la creación. Y dentro de la creación vemos que está, bueno, lo de los ángeles también, junto con la creación física. Y dentro de la creación también está el hombre, es decir, la raza humana, que hay. Después tendremos la sección, así como hay de pecado, tenemos la sección antropológica, por llamarlo de alguna manera, que es el hombre como tal, lo que es el alma del hombre, el espíritu y demás. Bueno, y dentro de lo que es la redención. Pero lo que es la providencia, dentro de su creación de Dios, que están los ángeles, también a los ángeles se les proporcionó como un decreto lo que es la providencia de Dios. Y me paso a explicar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ok? Esto sale y se fortalece mucho desde la misma reforma. Antes de la reforma ya había una separación donde se ponían alertamientos por todos lados acerca de, pues cuidado con los ángeles, son servidores al fin y al cabo, pero no son seres independientes que en un momento dado los ángeles van a hacer un trabajo por iniciativa propia, ¿sí? Siempre son por mandato de Dios, y lo dice claramente. Por ejemplo, donde dice que a sus ángeles mandará acerca de ti, te guardarán en todos tus caminos y demás. De hecho, lo dice Satanás a Jesús citando al Salmo. ¿Por qué digo esto? Porque ya con lo que es la reforma, los puritanos empezaron a decir, cuidado, sí hablamos de los ángeles y demás, pero por otro lado, en la rama que se va más por el lado arminiano, como ya lo estudiamos acerca, y donde se habla del libre albedrío y demás, se desarrolla todo un segmento de estudio que es la angelología, y de ahí surge la angelología cristiana, evangélica, y dentro de la doctrina evangélica cristiana, la angelología ocupa un lugar determinado. Por ejemplo, en los institutos bíblicos se estudia la angelología, se estudia los niveles que hay, las jerarquías, para qué sirven, y se usa y se desarrolla toda una materia. Esta materia la tuvimos nosotros en nuestro instituto bíblico llamado el PEM, Programa de Entrenamiento Ministerial, y se habló como tal. Para efectos entonces de enseñanza nuestra, solamente en una sesión de 45 minutos, espero mucho, que es esta, hablaremos de los ángeles sin profundizar, porque no tiene mucho sentido, y me voy a explicar por qué en la angelología. ¿Por qué? Porque ese estudio de angelología, por el lado más bautista evangélico, no cuenta, porque no la reconoce como tal, la providencia. Y por eso enseñé esta lámina, porque para los ángeles, de acuerdo con la palabra de Dios, y al ser criaturas también, la providencia permitió, ¿sí?, por parte de Dios, que algún grupo se rebelaran, pecaran y siguieran al rebelde. Y este rebelde, llamado Lucero de la Mañana, conocido como Lucifer,
y demás. Los que ahora son los llamados Satanás y demonios son empleados según los fines santos y puros de Dios, según los fines santos y puros de Dios. Es decir, no hay un bien y un mal luchando entre sí. Dios es el creador y con Dios al ser creador tiene esta providencia para el hombre donde ya la estudiamos, pero son empleados dentro de esta providencia para los fines santos de Dios, tanto para los escogidos, beneficio, como para los no escogidos, que la intervención de Dios en la vida de las personas efectivamente es con estos empleados de Dios para ejecutar lo que pues para ello fueron pues destinados desde un principio, porque así como escogió Dios a los predestinados desde antes de la fundación del mundo, de la cual somos parte, y si tú estás oyendo esto, no te preocupes si lo eres o no lo eres, seguramente lo estás oyendo y lo eres. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y fiel. Tienes esta información. Así hubo también ángeles que Dios sabía que iba a pasar esto, al ser expuestos al cambio, y uno de sus principales pues líderes dentro de esta organización jerárquica militar dentro del cielo, porque así Dios lo puso, uno de ellos, el rebelde, ¿sí? Sabía que se iba a rebelar, sabía que iba a haber, a nacer el mal en el contexto de ejercicio del mal, porque no lo conocían. Cuando viene la desobediencia, al igual que el hombre, tal cual, cuando viene la desobediencia de este ser, en primer lugar, que es Luzbel, que lo estudiaremos, al igual que el hombre, cae en pecado. Y si cae en pecado, que es en desobediencia, viene y por lo tanto empieza a operar la muerte. En el hombre operó la muerte física como principal repercusión, la muerte espiritual, que es la separación de Dios. ¿Ok? Cuando un hombre, de acuerdo con Romanos y con toda la palabra, un hombre está muerto, una mujer están muertos espiritualmente porque están separados de Dios y bajo el dominio de Satanás, como dice la palabra de Dios en Efesios. Sin embargo, este rebelde, junto con todos los demás, tuvieron esta situación, este cambio, como el hombre lo tuvo a Adán y Eva en su momento de desobedecer a Dios, y por lo tanto entró en función el pecado y por lo tanto se empezó a ejercer el mal. Estos propósitos santos y puros de Dios, como lo estudiamos en la Providencia, y te pido de favor que leas y también estudies el primer y segundo capítulo de la Providencia, que es la única doctrina que he dividido en dos. La primera parte tiene una visión, un número de vistas importantes, pero ya la segunda parte, que dura menos, en donde explico que la providencia no tiene ni la mitad de vistas. ¿Por qué digo esto? Que es importante que la veas y la estudies también la segunda parte de la providencia, en donde podrás ver por qué Dios usa para sus fines santos y puros al mal dentro de la providencia, y esto todo bajo el dominio supremo de Dios. Esto se contrapone evidentemente a la doctrina arminiana, en donde existe el libre albedrío y el hombre decide si se salva o no, y por lo tanto sucede pues esto que estoy diciendo, precisamente. Los demonios deciden qué tanto mal hacen, a quién lo hacen y cómo lo hacen, y tienen una estructura militar también. El jefe supremo ya no es Lucero de la Mañana o Luzbel, sino es Satanás, con todas sus letras. Y esto pues obviamente pues no se permite siquiera el pensamiento de que tanto ángeles buenos como malos, los caídos, siguen siendo ángeles. Ahora se les llama demonios, pero siguen siendo ángeles, siguen siendo espíritus, siguen siendo inmortales, ya no son santos, siguen siendo inteligentes. Se les quitó mucho de su fortaleza al momento de caer en pecado, porque algo que hace el pecado es debilitar lo espiritual. Tal cual, han ido perdiendo su fortaleza conforme a los siglos y los siglos, han ido perdiendo su fortaleza y sus capacidades por el mismo pecado. Son seres, son espíritus con pecado, ¿ok?
y su fuerza se va degradando, pero son desobedientes, pero usados por Dios, porque la palabra de Dios en Santiago dice que los demonios creen y aún tiemblan, porque creen en Dios. Pues cómo no van a creer si lo vieron y están separados de Dios y son usados por Dios, obedezcan o no obedezcan, son usados en los planes y propósitos de Dios para su gloria, y eso no excluye a Satanás. De hecho, en el primer libro escrito en la Biblia, como sabemos, es Job, y en el primer capítulo de Job, un empleado de Dios es precisamente Satanás. Le pregunta Dios a Satanás dónde has andado, y pues está dándole el rondín a la tierra, y ahí viene el propósito eterno, santo y justo de Dios para Job. Siempre cuando Dios permite la intervención de demonios en la vida de cualquier persona, al final va a ser para salvación o para perdición, de acuerdo con su santo, sagrado, bendito designio, en su pureza, en su santidad, en su benignidad, en su sabiduría, en su entendimiento y bajo su absolutísima libertad de Dios, soberanía de Dios de decidir esto. ¿Ok? Entonces, esta es la cuestión, es la Biblia, y así está escrito y así lo debemos de entender y así lo debemos de aceptar. Evidentemente causa muchas veces indignación. Causa indignación por así que le causa indignación a quien le enoja, pues que Dios es soberano y Él tiene el absoluto control de todo. La doctrina de la providencia es molesta para un gran número de evangélicos acerca de la providencia, porque al final la providencia actúa sobre toda la creación. Dentro de esa creación están los ángeles, incluso Satanás, y dentro de esa providencia incluye a toda la creación, incluyendo estos seres espirituales, como ya lo dije. Bueno, vamos a comenzar entonces con el respaldo bíblico. No son, obviamente por cuestión de tiempo, te recuerdo, hay estudios que se llevan 2, 3 meses de angelología y demás. Nosotros vemos que no tiene sentido esto con saber que existen, que si los querubines, que si tal y tal. Está bien, finalmente tienen un propósito, que ese propósito es el de Dios, y el propósito de Dios dentro de su decreto es la redención, y dentro de la redención está la salvación, y al final va a ser para beneficio de los creyentes. Ok, al final de este tiempo, de esta clase, voy a explicar qué no son los ángeles por el tema de esoterismo. Pero lo importante es la palabra. En Colosenses 1, versículo 16 y 17, de hecho, dice: por él fueron creadas, por Cristo, todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Y aquí es interesante cómo está la jerarquización. Tronos, donde se centra el poder; dominios territoriales; principados divididos en partes; y potestades, cada uno con sus diferentes niveles de capacidad o de potestad o de autoridad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Incluye ángeles caídos y ángeles obedientes al servicio de Dios. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, sigue habiendo Satanás y demonios porque también subsisten en el mismo Dios, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y Él las sustenta, ¿sí? En el Salmo 104 son varias citas, así es que si quieres, ve anotándolas o vuelve a ver este video si es necesario, pero sí que ves todas las citas. Todas estas citas están tomadas, como te digo, principalmente del Catecismo Mayor o Menor, del Catecismo Mayor
de Westminster, en donde usan estos versículos. A mí me pareció conveniente. Este fue escrito en 1640 y algo aprendieron después de la Reforma, y me parece más que vigente. Salmo 104, versículos 3, 4 y 5. Salmo 104, versículos 3, 4 y 5. Dice: el que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Hablando de los ángeles, que son fuertes, son poderosos, y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. No ha faltado el predicador que padece de sus facultades mentales, que dice que se autonombra él como una flama de fuego por ser ministro. Pero bueno, son cosas que ya sabemos, pues nunca falta el fraudulento. Pero está hablando de los ángeles y del poder que tiene. En Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección, está hablando Jesús explicándole acerca de una secta en su tiempo que no crean en la resurrección. Aquí en Mateo 22:30 le está hablando que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo es esto de los ángeles de Dios en el cielo? No significa que todos los ángeles y las ángelas sean solteros y solteras, y que andan pues buscando con quién casarse y pues tener por ahí una familia. Y no, es decir, son espíritus. La única masa orgánica que tiene un género es el ser humano. Ese género se divide en dos: o es hombre o es mujer, punto. No hay, de acuerdo con la creación de Dios, o es hombre o es mujer. Ahí son todas o todos, no todes, son todas o todos. Y entonces estos ángeles son espíritus y no tienen esta cuestión de que nosotros en la resurrección seremos como ellos, es decir, no tendremos esta estructura orgánica, sino glorificada para la gloria de Dios, en donde no tendremos pues ninguna de las cosas que el día de hoy el cuerpo nos impide, como movernos fácilmente en el mundo espiritual y natural, ¿no? Los espiritistas dicen que pueden, pero son personas engañadas por demonios, y demás, ¿ok? Entonces, es a lo que se refiere. En Mateo 25, ahí mismo en Mateo 25, donde dice el juicio a las naciones, Mateo 25, versículo 31 y 32, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Va a venir el Señor en su gloria, el Hijo del Hombre, Jesucristo, y todos los ángeles con él. Entonces se sentará en el trono de gloria, aquí en la tierra, en Israel, y serán reunidas delante de él todas las naciones para juicio, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Todo este trabajo lo van a ejecutar los ángeles. Y algo importante aquí, una nota: los ángeles no hacen ni sustituyen el trabajo de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso ellos son usados, son empleados, son agentes utilizados por el Espíritu Santo en esta grande y completa y absoluta, llámalo como un gran paraguas, cubiertos de lo que es la providencia. Serán reunidas todas las naciones delante de él, y apartará a los unos de los otros, como ya lo leímos. En el capítulo anterior, en Mateo 24, del 35 al 37, yo te lo leo. Mateo 24, del 35 al 37 dice: y el cielo pasará y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero nadie sabe el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿sí? Sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe el regreso, pero aquí hace referencia a los ángeles. Hace referencia a los ángeles como que son inmortales y santos. No puede haber pecado delante de Dios, no puede haber algo que sea pecaminoso
en este sentido y que tenga este conocimiento de cuándo es el regreso del Señor. Ni los ángeles lo saben, ¿ok? Con respecto a su capacidad, y una de las principales razones por las cuales fueron creados estos seres espirituales es la alabanza y es la adoración. Dice en el Salmo 103, versículo 19 al 22, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Todo se refiere al mundo espiritual y al mundo natural. Es decir, al mundo espiritual y a lo que entendemos en esta dimensión. Versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esta cita es importante, antiesotérica. Salmo 103, versículo 20. ¿Para qué sirven los ángeles? Para esto. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis la palabra de Dios, no la palabra de un espiritista o la palabra de una persona pues que supuestamente habla con ángeles y negocia con los ángeles y demás. Obedeciendo a la voz de su precepto, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. La estructura de ejército que decía: ministros suyos, que hacéis su voluntad. Evidentemente no está hablando de la iglesia ni de la iglesia fulano mengana. Está hablando de los ángeles en su estructura, ministros suyos, que hacéis su voluntad de todos los ejércitos. Por eso cantamos: Dios de los ejércitos, poderoso en batalla. ¿Sí? Y aquí después vamos a entrar en un concepto importante. La batalla del creyente no es su batalla. La batalla del creyente y la guerra espiritual del creyente está ganada. No hay una guerra pendiente entre el creyente y Satanás. Esa es una enseñanza muy alejada. Bueno, está por el lado arminiano, por el lado bautista, en donde el creyente lucha contra Satanás y en el nombre de Jesús y conquistamos y arrasamos y el creyente y la iglesia y todo. No es así. Estos seres son inmortales y el mal fue vencido en la cruz. Por favor, anótate ahí en el refri, en una nota, no sobre el refri, no vas a rayar, pero pon una nota en donde quieras, en la frente de esos papelitos con pegamento: el mal fue vencido por Cristo en la cruz al resucitar. ¿Ok? Pon: el mal fue vencido por Jesucristo en la cruz al morir y resucitar. Repite conmigo: el mal fue vencido por Jesucristo en la cruz al morir y resucitar. No hay una guerra de creyentes, hay una batalla. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra huestes de maldad, como dice en Efesios 6. Sí, pero está hablando de la batalla nuestra en el sentido de luchar contra la carne y dejar que Dios obre en nuestros corazones. Y lo que nos está diciendo es, más que incitarnos a una batalla, es usar, haciendo una analogía con la armadura de un soldado romano, lo que Dios nos ha dado. Precisamente dentro de su providencia, Dios a los creyentes les enseña a vencer su carne y les enseña a vencer, como ella venció el mal, a través de su palabra, usando su palabra como una espada, la fe como un escudo, la salvación, el sentido de salvación como una coraza, y la justicia a través de proteger el corazón y demás. Entonces, esa será otra historia, pero todo lo que sea guerra espiritual y a Jesucristo y a Satanás en un dibujo donde están jugando fuercitas y a ver quién gana por el alma de alguien, eso es una blasfemia, es una aberración, es una tontería y está totalmente sacado de contexto, ¿ok? No es el América contra el Guadalajara, no es así y demás. Dice, bendecid en el versículo 22,
Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía, mi alma a Jehová. Es decir, ángeles y nosotros los redimidos, nosotros los salvados, nosotros los que hemos sido llamados a salvación, el Señor nos ha puesto para bendición y gloria. Vemos entonces que para estos seres que se fueron no hay salvación, es decir, no existe el hecho de que Dios les va a otorgar el perdón al final, porque se rebelaron y para ellos en el sacrificio de Cristo no hay arrepentimiento ni perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no tienen sangre, son espíritus y la sangre de Cristo salva a los que tenemos sangre, es decir, a los humanos nada más, que hemos sido llamados y lavados por el sacrificio de Cristo por medio de la fe, como lo prediqué el domingo pasado, que puedes ver ahí la predicación en el mismo canal. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, no a todos. Estos seres que Dios encarceló y los atrapó por un tiempo, se refiere a otros que después estudiaremos. En Judas 1 está hablando, esto que vamos a estudiar después a detalle, son estos ángeles que los aprisionó el Señor a una gran parte de ellos. Dice Judas 1, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Hubo ángeles que empezaron desde Génesis 6 a tomarse cuestiones ya muy, muy relacionadas con el genoma humano, en donde vemos que los hombres empezaron a adorar a criaturas, a reptiles, a cosas creadas, animales, y eran demonios. Antes de Noé, Dios tomó a todos estos ángeles malvados y los aprisionó, ¿sí? Y dejando a Satanás y a otros libres, pero también esperando el juicio. Vamos a ver en Job 1. En Job 1 vemos cómo el empleado, que es Satanás, es finalmente usado para los fines santos de Dios por el resultado final del libro de Job. Y Job 1, versículo 12, dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová y fue exactamente lo que hizo. Bueno, el siguiente pasaje está en Lucas 10, del 17 al 20. Vemos que hubo en esta rebelión, es que se narra en Apocalipsis, como en el Antiguo Testamento, una tercera parte de los ángeles son los que se rebelaron y siguieron a rebelde, ¿sí? Y bueno, vemos que el Señor les da una misión a 70 personas, 70 discípulos, y los manda a sanar enfermedades, echar fuera demonios. Y dice, cuando regresaron, Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban sorprendidos. El pueblo judío estaba muy acostumbrado a lo que ángeles y a demonios como parte de lo revelado al pueblo de Israel. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo. Yo veía a Satanás está en un tiempo auristo del griego, como nosotros tenemos presente, pasado, futuro y demás. Hay un verbo, hay una conjugación de los verbos que es en tiempo auristo, ¿ok? Y ese tiempo no está sujeto a presente, pasado y futuro, sino es un presente continuo, perpetuo. Y dice, yo
veía a Satanás, o sea, lo vio, lo está viendo y lo seguirá viendo, más o menos sería la interpretación. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lamentablemente sabemos que hay congregaciones que hacen circo, maroma y teatro de esto, en donde se gozan más por echar fuera un demonio que por ser salvos, si es que lo son, ¿sí? Por algo que predicó la pastora hace 15 días acerca de que cree que es y no es. Puedes escuchar también la predicación. Primera Timoteo 5. Primera de Timoteo 5, 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, es decir, así como en la providencia hemos entendido que hay humanos escogidos y predestinados por Dios, así también hay ángeles escogidos por Dios desde antes de la creación, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Por qué menciona esto Pablo? Porque es muy importante para que el entendimiento de Timoteo fuera completo acerca de, pues que Dios está acompañado por sus santos ángeles escogidos por Dios. En Marcos 8, versículo 38, y ya casi terminamos, dice, porque el que se avergonzare, Marcos 8, 38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, como la de hoy, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, con los santos ángeles. Vamos a ver Hebreos 1, Hebreos 1, 13 y 14, y con esta termino. Hebreos 1, 13 y 14. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está hablando de Jesucristo, demostrándole a los hebreos, porque los hebreos tenían esta cultura de los ángeles metida por razones obvias que expliqué, y diciendo claramente que Jesús es superior a los ángeles y a Moisés y a la ley y a todo lo que ellos entendían y conocían. Y el versículo 14 dice, con interrogación, ¿no son todos espíritus ministradores los ángeles? Espíritus ministradores, fuertes y obedientes, enviados para servicio, repito, Hebreos 1, 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, solo los que somos herederos de la salvación podemos gozar sin pedirlo, de la bendición de ser cuidados, ministrados, protegidos por ángeles enviados por Dios obedeciendo su designio de preservación. Vuelvo a repetir, su designio de preservación. Los ángeles cumplen el designio de Dios para nosotros, el de preservación, no el de salvación, sino preservación en esta tierra, no el de guía, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros, los herederos de la vida, de la salvación. Los ángeles no guían, los ángeles no hacen algo porque se los pida alguien con muchas ganas. Son espíritus engañadores los que han sido convocados por estas personas espiritistas, por este esoterismo blanco. Yo le llamo así como se inventaron el término magia blanca. Pues yo creo que hay un esoterismo blanco, que es esto de los ángeles, que les pidas y les digas y les hagas y les pongas y todo. No es otra cosa más que estar invocando a demonios disfrazados, engañando a las personas, que Dios pues los está permitiendo que se pierdan cada vez más y más y más. Estas personas que han caído
y que son parte de esto del primer versículo que leí, que fue el de deshonrando sus propios cuerpos, su propia vida, le dieron honra y más, más, más credibilidad a las criaturas que al Creador. Y los ángeles son creados al servicio de Dios y los rebeldes que se apartaron. Entonces, pues yo te pido que entiendas esto de todo corazón, te lo ruego. La invocación a los ángeles está prohibida, no es parte de la Biblia. En ningún lugar Dios dice que nosotros convoquemos, hablemos, pidamos, pensemos, creamos o sintamos que los ángeles nosotros podemos contactarlos y que nos van a ayudar en algo. Eso se llama esoterismo y se llama idolatría, porque al final Dios dijo: no te hagas imágenes ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y lo adores. El adorar ángeles es un pecado terrible, que es la idolatría, y es algo abominable a los ojos de Dios y a la santidad de Dios. No lo hagas, arrepiéntete y regresa a lo que es la salvación en Jesucristo por la obra de Dios y del Espíritu Santo. Bueno, pues con esto terminamos. Yo te pido que me des este video, si le puede servir a alguien que esté atrapado en esta brutal mentira de los ángeles, del manejo de los ángeles a mi antojo, para que me hagan favores o sanidades o cosas raras y extrañas. Que tú, si es necesario, lo vuelvas a ver y lo ores y lo estudies, y que, bueno, que te suscribas al canal si es así te gustaría que lo hicieras, que te inscribas, que te pongas como suscrito y que le des like a este video para que se pueda priorizar dentro de YouTube, y que este video lo compartas, porque si de gracia recibiste, tienes que dar de gracia. Dios te bendiga y estamos muy pronto en contacto, si Dios nos presta vida. Hasta luego.